encontramos en la exposición del 26º Premio Figari a Juan de Andrés. Soy Eugenia Méndez, la curadora de la exposición. Estamos en el primer piso del Museo Figari y los invitamos a recorrer la muestra. Estamos en la primera sala de su etapa formativa. Juan de Andrés inicia su formación artística junto a Carlos Llanos en 1958. Carlos Llanos fue perteneciente al taller Torres García, al igual que Daiman Antunes, que fue el segundo maestro de Juan de Andrés. Con Carlos Llanos la formación inicia con estudios de bodegones, o sea, para poder entender lo que era la pintura. Entonces en la exposición se ven varios de los estudios de bodegones que realizó Juan en esos años. Y ya con Daiman Antunes, en 1959, empieza a profundizar en lo que es la pintura mural al fresco. Eso fue muy específico con Daiman Antunes, quien sí fue discípulo directo de Joaquín Torres García. En la exposición tenemos una selección de obras con pinturas donde se puede apreciar la estructura explícita, característica del taller Torres García. Son bodegones medidos, con la sección áurea, y se puede ver una síntesis muy grande, donde se puede ver el pretexto, que es parte del natural, pero la pintura es mucho más sintética y por ende más abstracta, ¿no? Aunque de por sí para los pintores que vienen de esta tradición el hecho plástico de la pintura es una abstracción, ¿sí? Tenemos una pintura bastante importante que proviene del Museo del 33, Museo Agustín Araujo. Es un constructivo bastante ortodoxo, con colores, una paleta de color bastante reducida, grises. Juan de Andrés en 1960 se radica en 33, había nacido en Arévalo, en Cerro Largo. Y bueno, ya en 33 empieza todo un desarrollo mural que aún hoy se puede apreciar en la ciudad, donde tiene realizado hasta un friso en la iglesia principal. También tiene murales en el Banco de Previsión Social, allí. Bueno, en esta sala también hay otros ejercicios, ¿sí?, que son muy característicos de lo que es la tradición del taller, como el estudio de formas abstractas también relacionadas a una estructura, con una paleta de colores terrosos, que también se puede identificar bastante con el taller, que es de la tradición de la que, bueno, Juan proviene y se formó allí, y que siempre va a estar ligado de alguna manera en el correr de su producción. Tenemos una obra muy importante, que es un repujado en metal, que lo hizo cerca del año 65. Es un repujado que lo hizo a martillo y que perteneció a una colección privada hasta hace un año, 2 años, que lo adquiere la Fundación José Gurwitch y bueno, lo presta para esta exposición. Juan en un momento decidió que parte de sus obras fueran con el destino de la Fundación José Gurwitch, que bueno, tiene una colección con su nombre particular, una colección particular. Bueno, este repujado está hecho en cobre y tiene 2 formas que bueno, remiten a una estética, si se quiere, más precolombina, ¿no? Son formas que se pueden ver con ciertas características antropomorfas. Y por último, en esta sala tenemos un bodegón de plano de color y línea, que también tiene la misma restricción en los colores. Era un ejercicio que se hacía en el taller y que bueno, llega Juan a través de sus maestros, donde la síntesis tenía que ver con sintetizar el bodegón en planos de color, como dice el nombre del ejercicio, y líneas simultáneamente, ¿no? Iba realizando un plano, la línea, otro plano, la línea, hasta lograr la composición que bueno, se desprende del modelo original, ¿no? En el caso de Juan, el tema de la sección áurea, que bueno, era característica del taller, va a ser continuo porque el sentido de estructura lo vamos a ver en todas las obras. Es uno de los principios que Juan trabaja a lo largo
de los años y lo va a acompañar siempre. Las obras empiezan a tener una presencia más grande de lo que son las texturas elegidas por Juan, tanto la madera como la tela, que va a ser predominante también en el resto de su producción. Obras que ya son de fines de los 70, principios de los 80, ¿sí? Estas obras ya son del periodo de Barcelona, porque él se radica allí y bueno, al tomar contacto con el arte que se estaba haciendo en ese momento, y distintas estéticas como el arte povera o el minimalismo, encuentra ese lenguaje propio. Acá hay una obra muy interesante que tiene que ver con ese cambio que él realiza, que bueno, empiezan a aparecer no solo el formato irregular, sino una ruptura con lo que era su estética inicial. Ya se empieza a ver el juego de las texturas, del color diferente y la presencia de diagonales más acusadas, ¿no? Tiene que ver con ese contacto con ya sea el minimalismo y el arte povera que él encuentra allí en Barcelona. Pasando a la siguiente sala, que es donde vamos a ver su etapa madura, empiezan a apreciarse obras, bueno, no solo de gran porte como esta obra importante que tenemos aquí, donde el despojo de Juan en los elementos es mucho mayor. Juan en su obra trabaja con distintos conceptos filosóficos que va desarrollando en sus distintas series, que tienen que ver, bueno, con sus estudios en filosofía, que va haciendo por motu propio. Y bueno, él trabaja entre distintas dualidades, ya sea el concepto de lo liso, lo rugoso, el hueco, ¿sí? Que por ejemplo, en un momento empieza a leer filosofía oriental y empieza a trabajar en su obra el principio de vaciedad, ¿sí? Que tiene que ver para el pensamiento oriental con que, bueno, en la nada, en ese vacío, es un espacio creativo, ¿no? Donde surge algo que es muy importante. En el caso de Juan, eso se puede apreciar en sus obras con el uso del hueco, ¿sí? Y por supuesto la sensualidad de los materiales, que para Juan también es muy relevante. Entonces se van a ver zonas con pintura, que lo realiza con pintura acrílica, y distintas texturas de tela como el lienzo, el lino, en distintas tonalidades. Y por supuesto la presencia de la línea, que pasa a ser mucho más sutil en algunos casos, con lápiz, y que bueno, determina la estructura también. ¿Sí? Por eso el concepto de estructura sigue durante toda la producción. Si seguimos recorriendo, tenemos algunas obras que se presentan por primera vez de esta manera, que son las cajas. La serie de las cajas surge por una propuesta que le hace una galería en Barcelona, donde le proponen a intervenir una caja bastante pequeña, que era para los clientes de la galería, y Juan a partir de ahí hizo toda una serie de cajas, pero siempre se presentaron de forma vertical, colgadas en pared. En este caso, nosotros, para esta propuesta curatorial, decidimos que la articulación de las bisagras forme parte de la presentación, porque el tema de la caja para Juan era eso que guarda, que contiene, que devela cuando se abre, y para poder presentarlo de esa manera considerábamos que era más acorde el diálogo con el juego de la bisagra. Entonces es una suerte como hasta de retablo, ¿no? Mucho más, con una visión mucho más contemporánea, de develar aquello sagrado, ¿no? Por supuesto que en la apuesta museográfica que ideamos tenía que ver mucho el uso de la geometría en la sala, y teníamos una idea de que las obras entre sí dialogaran. Entonces la geometría está presente no solo en las obras, sino en el montaje.
reproducción de obras sobre papel, tanto collage como grabados, y unas esculturas en pequeño formato que Juan realizó durante la pandemia. En los collages hay como distintos grupos. Tenemos grupos que tienen que ver con una serie que elaboró en 2018 y 2019, que tiene que ver en los collages con las distintas texturas de papeles y cartones, y tiene un resultado bastante arquitectónico en ese sentido. Después tenemos dos grabados que realizó en España también. Él realizó pocos grabados, no tiene un desarrollo muy amplio, pero sin duda que la riqueza de lo que es no solo el color que obtiene, sino también la presión de la plancha de grabado, que Juan, por supuesto, que saca el mayor provecho estético. Y en ese sentido también tiene que ver con dos dibujos que se presentan aquí, que tienen gofrados. Los gofrados es el trabajo de la presión en el papel para que quede cierto relieve, y con la luz juega la línea también, ¿no? Después hay 4 collages que tienen intervención fotográfica. Juan durante la pandemia trabaja el concepto de lo aparente y lo concreto, que tiene que ver también con la formación constructivista, donde contrapone la apariencia de distintos elementos de fotografías, ya sea de texturas y de obras anteriores que él hizo, donde toma ciertas partes de la fotografía y vuelve a resignificar esas imágenes con un collage geométrico, realizando una nueva obra. Tenemos 3 proyectos escultóricos que son de los primeros que realiza Juan, que bueno, él los realizó visualizando el volumen, pero nunca lo llevó a cabo, simplemente quedaron en proyectos. Pero bueno, ya se veía la proyección hacia el volumen, ¿no? Los quisimos poner porque tienen mucho que ver con las esculturas, y bueno, porque eran inéditos, no se habían mostrado nunca. Y bueno, es como el proceso que realizó el artista para llegar a los proyectos escultóricos. Tiene que ver con ese proceso creador. Las esculturas en pequeño formato son de acero corten, y después hay una de acero pulido, en la cual bueno, se puede ver la potencialidad de monumentalidad que tienen estas piezas. En la sala también se encuentra un ploteo donde tenemos la imagen de una obra emplazada de escultura de Juan, que es una obra que está en Barcelona, mide 12 metros de altura, es una importante escultura que bueno, coexiste con el paisaje de San Boi de Llobregat, y fue realizada en 1994. Entonces contraponemos en la exposición el pequeño formato realizado durante la pandemia, que para Juan requería una producción con mucha introspección en esa situación donde todos teníamos que estar guardados en nuestras casas y él en su taller trabajando, esa soledad, esa introspección que se manifiesta en los pequeños formatos, con una imagen de una escultura de gran escala, porque todas sus esculturas tienen esa visión de la monumentalidad, como decíamos. Y a su vez contraponemos el primer repujado en metal de la primera época, que es cobre, con las últimas esculturas de acero corte. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el recorrido, y bueno, los invitamos a visitar la exposición en el Museo Figari.